¿Qué pasa cuando una madre soltera aparca por accidente su oxidado camión de comida justo delante de la puerta de la obra del capo de la mafia más temido de Chicago? La respuesta normal es que estaría en problemas muy serios. Quizás ni siquiera tendría la oportunidad de salir de ese lugar por su propio pie. Pero Quinn Mercer no es una mujer corriente. Y Jasper Vance, el hombre al que todo el hampa llama el fantasma, no reacciona de ninguna manera que nadie pudiera haber predicho. Dicen que nadie se atreve a mirar directamente a los ojos de Jasper Vance por más de 3 segundos sin temblar. Que solo oír su nombre es suficiente para hacer que hasta los gánsteres más duros y curtidos bajen la cabeza. Y sin embargo, cuando salió del coche, sus fríos ojos grises como el acero recorrieron el viejo y gastado camión de comida que bloqueaba su territorio. Cuando estaba a punto de ordenar a sus hombres que se encargaran del intruso, ocurrió algo inimaginable. Un niño de 5 años con rizos salvajes y enredados y flores todavía espolvoreando su cara, salió corriendo de la cabina del camión. Corrió directamente hacia el jefe de la mafia e hizo lo que nadie en este mundo se atrevería a hacer. Tomó la mano de Jasper Vance y levantó la cara para mirarlo con ojos grandes y sin miedo. El niño pequeño, que se llamaba Milo, dijo: «Por favor, no le grites a mi mamá. Entra y come. Mi mamá cocina muy bien. Cuando hayas comido, ya no estarás enfadado». La fila de guardaespaldas se convirtió en estatuas. El jefe de la obra se olvidó de respirar. Jasper Vance, el temido fantasma de Chicago, se quedó helado. Miró la pequeña mano que agarraba la suya. Por primera vez en su vida, se quedó sin palabras. Ese momento lo cambió todo. Pero para entender por qué un niño de 5 años pudo conmover el corazón de un capo de la mafia que hacía tiempo se había convertido en piedra. Para entender por qué este encuentro cambiaría el destino de dos mundos completamente diferentes entre sí, necesitamos retroceder en el tiempo 3 meses antes, cuando Quinn Mercer aún no tenía idea de que su vida estaba a punto de entrar en una tormenta sin salida. Si esta historia te llega al corazón, por favor, pulsa el botón de me gusta para apoyarnos. Comparte este video con la gente que quieres y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias profundamente emotivas. 3 meses antes de que tuviera lugar ese fatídico encuentro, dos mundos completamente diferentes existían uno al lado del otro en la misma ciudad. Estaban separados por solo 5 kilómetros, pero tan distantes como dos universos que nunca podrían alcanzarse. La noche de Chicago era tan amarga que cortaba la piel y los huesos. En el piso 60 del edificio más alto del distrito financiero, un ático se extendía como un palacio privado. Sus paredes de cristal daban a toda la brillante ciudad de abajo. Jasper Vance estaba sentado solo a la cabeza de la mesa del comedor. Era una enorme mesa de roble con capacidad para 20 personas, pero solo tenía un único plato de comida que se había enfriado hacía mucho tiempo. Tenía 33 años. Su cuerpo sólido estaba forjado por años de lucha y supervivencia. Sus ojos fríos, ojos que nunca se habían ablandado por nadie, y una leve cicatriz que iba desde su sien hasta su pómulo izquierdo, como un recordatorio permanente de un pasado empapado en sangre. La gente lo llamaba el fantasma, porque aquellos que se convertían en enemigos de Jasper Vance solían desaparecer sin dejar rastro, como si nunca hubieran existido en este mundo. Este ático contenía todo lo que el dinero podía comprar: muebles importados de Italia, obras de arte valoradas en millones de dólares, vino de las bodegas más antiguas de Europa. Sin embargo, carecía de lo único que el dinero nunca podría comprar. No había risas, no había calidez, no había vida. Solo había un silencio pesado y sofocante, y un hombre que miraba la ciudad con los ojos vacíos de alguien que lo había conseguido todo, y aún así no le quedaba nada que anhelar. El teléfono sobre la mesa empezó a vibrar. Jasper miró la pantalla. Apareció el nombre de Aldrich Hartley. Era su aliado más poderoso en el hampa y el mismo hombre que lo había estado presionando día y noche para que contrajera un matrimonio político. Contestó la llamada, con su voz fría y plana, sin rastro de sentimiento. Al otro lado, Aldrich dijo que Celeste estaba esperando, que la alianza entre sus dos familias necesitaba fortalecerse,
que era algo que debía hacerse por el futuro de ambas partes. Jasper escuchó en silencio. Luego respondió con voz cortante que se casaría cuando él decidiera que era necesario, no cuando Aldrich diera la orden, y que si Aldrich quería casar a su hija con alguien, no faltaban hombres dispuestos a arrodillarse y suplicar por ese privilegio. Luego colgó sin esperar respuesta. Menos de 10 minutos después, el sonido del ascensor rompió la quietud. Las puertas se abrieron y Celeste Hartley entró como si fuera la dueña del ático. Tenía 29 años, una figura escultural y el pelo rubio platino peinado a la perfección. Llevaba un ajustado vestido rojo que se ceñía a cada curva, como si estuviera decidida a mostrar todo lo que poseía. Celeste se acercó a Jasper. Sus labios, rojos como la sangre, se curvaron en una sonrisa de confianza, y su mano, con una manicura perfecta, se posó en su hombro. Dijo que Jasper no podía seguir evitando esto para siempre, que eran la pareja perfecta, que ella podía darle todo lo que un hombre necesitaba. Jasper no la miró. Se levantó lentamente, apartó la mano de Celeste de su hombro como si quitara algo sucio, y dijo que lo que ella quería era su imperio, su poder, su nombre, pero no al hombre en sí, y que nunca debería cometer el error de confundir la ambición con el amor. Luego se marchó a las habitaciones interiores. Dejó a Celeste sola en el espacio frío y reluciente. Sus gélidos ojos azules se encendieron de furia y determinación. Nadie rechazaba a Celeste Hartley. Nadie. A la misma hora, a 5 kilómetros al suroeste, en Pilsen, un mundo completamente diferente estaba vivo. Allí, los trabajadores pobres se hacinaban en apartamentos húmedos. El pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio viejo solo tenía 2 habitaciones. Sus paredes estaban agrietadas por el tiempo. Su calefacción estaba rota en pleno invierno, tanto que hasta el aliento de una persona se convertía en vaho, pero por dentro era cálido de otra manera. Quinn Mercer estaba en la cocina, su pelo castaño recogido en un moño alto, suelto y desordenado. Sus ojos de color ámbar se centraban en la olla de sopa que hervía a fuego lento en la estufa. Tenía 27 años. Su rostro aún conservaba un rastro de juventud, pero sus ojos ya mostraban una madurez muy superior a su edad. Era la marca de años cargando con todo ella sola. A sus pies, Milo corría de un lado a otro con una hoja de papel y lápices de colores. De vez en cuando, levantaba la vista para enseñarle a su madre un nuevo dibujo, figuras de palitos torcidas y llenas de color. En un rincón de la habitación, Vera estaba sentada en una silla vieja con una manta fina envuelta en su cuerpo. Tosía de vez en cuando, y cada tos seca hacía que Quinn la mirara con silenciosa preocupación. La cena de esa noche era sencilla, nada más que sopa de verduras y unas rebanadas de pan. Pero los tres se sentaron juntos alrededor de la pequeña mesa, y la risa de Milo sonaba como campanas. Vera contaba historias de hace mucho tiempo, y Quinn escuchaba con una sonrisa cansada pero profundamente satisfecha. 5 años antes, cuando descubrió que estaba embarazada, el hombre que creía que era el amor de su vida desapareció sin una sola palabra de despedida. Ni un solo dólar para la manutención, ni un solo mensaje preguntando cómo estaba. Pasó el embarazo sola. Dio a luz sola en un hospital público con los pocos ahorros que había logrado juntar. Y crió a Milo por su cuenta, día a día, sin amargura, sin quejas, porque no tenía tiempo para ninguna de esas cosas. Solo tenía tiempo para trabajar y para amar. Vera tosió de nuevo, esta vez más largo, más profundo, más fuerte. Quinn dejó la cuchara, se acercó a su madre y le puso una mano en la frente. Fiebre. Necesitaba un médico, necesitaba medicinas, necesitaba cuidados adecuados. ¿Pero con qué dinero? El alquiler de este mes aún no estaba cubierto. La matrícula del preescolar de Milo estaba atrasada. El viejo camión de comida era su única fuente de ingresos, pero generaba muy poco al tener que competir con cientos de otros vendedores. Quinn se tragó el suspiro que le subía por el pecho, apretó suavemente la mano de su madre y le dijo que mañana se quedara en casa a descansar, que Quinn ganaría más dinero, que todo iría bien. Vera miró a su hija. Sus ojos se llenaron de tristeza,
pero rebosaban de orgullo, y dijo que su hija era la mujer más fuerte que había conocido. Esa noche, después de que Milo se durmiera profundamente, Quinn se sentó junto a la ventana y miró la calle vacía. Pensó en el mañana, en la próxima semana, en el próximo mes, el dinero del alquiler, las facturas del hospital, la matrícula escolar. Los números se acumulaban uno sobre otro como una montaña. Pero entonces miró a Milo, acurrucado en la cama, con el rostro tranquilo mientras dormía, y supo que no tenía permitido derrumbarse. A la mañana siguiente, justo cuando el sol comenzaba a salir, Quinn sacó el viejo camión de comida del callejón. Milo estaba sentado en la cabina, sosteniendo un oso de peluche gastado. Sus ojos todavía estaban pesados por el sueño, pero se negaba a quedarse solo en casa. Madre e hijo se dirigieron a la esquina familiar donde Quinn vendía comida todos los días. Pero hoy algo era diferente. Al final de la calle, tres figuras ya estaban esperando. Y Quinn no tenía idea de que a partir de este momento, la pequeña y frágil paz de su vida estaba a punto de hacerse añicos. Las tres figuras se acercaron, y Quinn las reconoció de inmediato. La banda de la serpiente negra, la fuerza que controlaba todo el barrio. El tipo de hombres que incluso la policía era reacia a tocar. El que iba adelante era el más alto. Sus brazos estaban cubiertos de tatuajes de serpientes negras enroscadas. Sus ojos hundidos se fijaron en Quinn como un depredador observa a su presa. Se detuvo frente al camión de comida y golpeó con los dedos el lateral. El sonido llegaba en un ritmo constante, como una cuenta atrás para algo terrible. Dijo que el día había llegado. Así que, ¿dónde estaba el dinero de protección de esta semana? Porque no le gustaba tener que repetirse una segunda vez. Quinn apretó el borde del mostrador. Intentó que su voz no temblara mientras respondía que ya lo había dicho la semana pasada. No tenía el dinero. Lo que ganaba solo era suficiente para comprar ingredientes y pagar el alquiler. No le quedaba nada para darles. El líder de la banda inclinó la cabeza, y la sonrisa en sus labios era tan fría que le provocó un escalofrío. Dijo que si no había dinero, entonces tenía que haber otra forma. Y luego sacó una navaja de su bolsillo. El acero brilló bajo la pálida luz de la madrugada. El chirrido del metal partió el aire cuando la hoja trazó una larga línea en el lateral del camión de comida. La pintura se desprendió. El acero se abrió con una cicatriz profunda y brutal. Quinn retrocedió. Su corazón pareció detenerse en su pecho. De la cabina llegó el agudo grito de terror de Milo. El niño no entendía lo que estaba pasando. Solo sabía llamar a su madre con miedo. Quinn corrió a la cabina, tomó a Milo en sus brazos y lo protegió con su propio cuerpo. Luego levantó los ojos y miró directamente al líder de la banda con toda la valentía que pudo reunir. Él miró al niño que lloraba, y la sonrisa en sus labios se volvió aún más horrible. Dijo que volvería la próxima semana y que más valía que hubiera dinero, porque la próxima vez no sería solo el camión lo que cortaría, y esperaba que ella entendiera lo que quería decir. Luego los tres se dieron la vuelta y se marcharon. Sus risas resonaron en la calle como una amenaza que no necesitaba palabras. Quinn se quedó allí en medio de la calle, temblando mientras sostenía a Milo. El niño pequeño todavía sollozaba, aferrándose con fuerza a la camisa de su madre, como si temiera que si la soltaba, la perdería para siempre. A su alrededor la gente seguía pasando. Algunos miraban y luego se daban la vuelta rápidamente. Algunos fingían no ver nada en absoluto. Nadie se detuvo. Nadie hizo una pregunta. Nadie ayudó. Esa era la ley no escrita de este barrio. No te metas en los asuntos de las serpientes negras si quieres seguir viviendo en paz. Quinn lo entendía. Había vivido allí el tiempo suficiente para saber que en este mundo la gente pobre solo podía protegerse a sí misma. Esa tarde, Quinn condujo el camión de vuelta a casa e intentó aparcarlo en un rincón escondido para que Vera no viera el largo corte en el lateral. No quería que su madre se preocupara. Vera ya estaba bastante agotada. Su tos había empeorado cada vez más, y la noche anterior, Quinn la había escuchado toser durante horas sin poder dormir. Necesitaba un médico, necesitaba medicinas, quizás incluso necesitaría ser hospitalizada. ¿Pero con qué dinero? La mitad del alquiler del mes aún estaba sin pagar.
La matrícula del preescolar de Milo ya tenía 2 meses de retraso, y ahora estaban las serpientes negras encima de todo lo demás. Sentía como si todo se estuviera derrumbando a su alrededor como los pedazos rotos de un edificio que se viene abajo. Y ella estaba en medio de todo, sin saber en qué dirección correr. Esa noche, después de que Vera se durmiera, Quinn se acostó en la cama con Milo, acurrucado en sus brazos. El niño había dejado de llorar, pero de vez en cuando todavía gemía en sueños. Entonces Milo abrió de repente los ojos y miró a su madre. Su voz era diminuta y temblorosa cuando preguntó, «Mami, ¿esa gente va a volver? ¿Van a hacerte daño?» Quinn lo abrazó más fuerte, le besó la frente y le dijo, «No, no volverán. Mami te protegerá, te lo prometo. Solo duerme, todo va a estar bien». Milo le creyó. El niño cerró los ojos y volvió a dormirse, pero Quinn no pudo dormir en absoluto. Se quedó allí mirando el techo agrietado y supo que no podía quedarse más tiempo. Este lugar ya no era seguro, ni para ella, ni para Milo, ni para su madre. A medianoche, cuando todo el barrio se había sumido en el sueño, Quinn se levantó sigilosamente de la cama. Metió unas cuantas mudas de ropa para ella y Milo en una bolsa pequeña. Tomó todo el dinero que había logrado ahorrar y luego despertó a Milo. El niño abrió los ojos confundido, pero cuando vio la seriedad en el rostro de su madre, Irin, dejó que lo levantara sin hacer una sola pregunta. Quinn miró hacia la habitación de su madre. Vera todavía dormía. El sonido de su respiración pesada y áspera se oía en el silencio. Quinn quería llevársela, pero Vera estaba demasiado débil para ser movida en mitad de la noche, y no había suficiente espacio en el camión. «Volveré por ella», se dijo Quinn. «En cuanto encuentre un lugar seguro, volveré». El camión de comida salió del callejón en la oscuridad. Su motor cansado gimió antes de que el sonido se desvaneciera mientras el vehículo se fundía con las calles vacías. Quinn conducía sin destino. Solo sabía que tenía que alejarse de Pilsen, lejos de las serpientes negras, lejos de todo lo que amenazaba a su hijo. Milo se sentó a su lado, agarrando su viejo oso de peluche gastado. Sus párpados caían de sueño, pero aún así intentaba mantenerse despierto para poder estar al lado de su madre. Chicago de noche pasaba tras el cristal, una calle desconocida tras otra. Quinn no sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que seguir moviéndose, seguir corriendo hasta que ya no pudiera más. Y entonces el camión se quedó sin gasolina. El motor dio una sacudida violenta y luego se apagó. El camión de comida se detuvo lentamente a un lado de la carretera, frente a una enorme obra en construcción que yacía en silencio en la noche. Quinn miró las imponentes estructuras de acero, la grúa inmóvil como un gigante dormido, y un gran cartel que brillaba en la oscuridad con las palabras Industrias Vans. No sabía dónde estaba. No sabía en qué territorio acababa de detenerse. Solo sabía que esa noche ella y Milo tendrían que dormir en el camión, y que mañana, de alguna manera, tendría que encontrar la forma de seguir viviendo. La primera luz de la mañana entró por el parabrisas de la cabina y despertó a Quinn. Parpadeó varias veces, su cuerpo dolorido por haber dormido acurrucada en el asiento del conductor toda la noche. Entonces el recuerdo de la noche anterior volvió de golpe y la dejó completamente despierta. Se giró para mirar a Milo. El niño todavía dormía profundamente en el asiento del pasajero. Su rostro estaba en paz, ajeno a los problemas que rodeaban a su madre. Quinn miró hacia afuera y por primera vez vio realmente dónde estaba. La enorme obra ya estaba llena de movimiento. Cientos de trabajadores se movían de un lado a otro como hormigas. El rugido de la maquinaria subía y bajaba. El sonido del acero golpeando el acero sonaba sin fin. Los esqueletos de altos edificios tomaban forma contra el cielo. Y el letrero de Industrias Vans que colgaba sobre la entrada era tan enorme que se podía ver desde 100 metros de distancia. Quinn revisó su bolso y contó el dinero que le quedaba. No era suficiente para comprar gasolina. No era suficiente para comprar el desayuno para ella y su hijo. No era suficiente para nada en absoluto. Miró la obra una vez más y se dio cuenta de que no había restaurantes ni tiendas cerca.
Los trabajadores se movían con expresiones cansadas y seguramente tenían que viajar un largo camino solo para conseguir algo de comer. Una idea temeraria comenzó a formarse en su mente. Decidió usar las últimas provisiones de emergencia que guardaba en el congelador. Podía cocinar, podía vender comida. Nadie le había dado permiso, pero no tenía otra opción. Quinn despertó a Milo, y juntos los dos prepararon el camión. Colocaron las mesas y sillas de plástico al frente, encendieron la estufa y comenzaron a cocinar. El aroma de la comida caliente se extendió rápidamente por el aire de la mañana, y como por un pequeño milagro, los trabajadores comenzaron a darse cuenta. Uno se acercó a preguntar, luego dos, y luego comenzó a formarse una larga fila. Todos elogiaron el sabor. Todos preguntaron de dónde había venido, por qué nunca la habían visto antes. Quinn solo sonrió y dijo que era nueva en la zona, sin dar más explicaciones. Milo ayudó a su madre a llevar los platos de un lado a otro, charlando sin parar con los clientes. Y la sonrisa del niño ablandó cada corazón que lo miraba. Por primera vez en muchos días, Quinn sintió un rayo de esperanza. Quizás las cosas saldrían bien. Quizás había encontrado un nuevo lugar donde empezar. Pero esa esperanza no duró mucho. A media mañana, mientras Quinn estaba ocupada sirviendo a los clientes, el aire a su alrededor cambió de repente. El bajo murmullo de la conversación comenzó a apagarse, y los trabajadores que estaban en la fila retrocedieron, abriendo un camino. Quinn levantó la cabeza y vio un convoy de relucientes coches negros entrando en la obra. No un coche, sino 5, alineados como la procesión fúnebre de alguien inmensamente poderoso. Los coches se detuvieron, las puertas se abrieron y hombres con trajes negros salieron. Sus rostros eran fríos como si estuvieran tallados en piedra. Sus ojos recorrieron el lugar como si buscaran peligro. Los trabajadores bajaron la cabeza. Nadie se atrevió a mirarlos directamente. Nadie se atrevió a decir una palabra. Entonces apareció él. Jasper Vance salió del coche principal. Un largo abrigo negro cubría sus hombros. Su paso era tranquilo. Sin embargo, cada paso llevaba una autoridad que no podía negarse. La cicatriz en su rostro se destacaba más claramente a la luz del día, y sus ojos se movieron por la obra como si midieran cada pequeño detalle. Un hombre grande caminaba a su lado. Knox, su mano derecha de mayor confianza, se inclinó y le susurró algo. Quinn no pudo oír lo que decían, pero vio que la mirada de Jasper se dirigía hacia su camión de comida. Fría, afilada, peligrosa. El jefe de la obra se acercó corriendo como si le persiguiera el fuego. Su rostro estaba pálido, balbuceando una explicación de que un extraño había entrado sin permiso, que estaba a punto de encargarse de ello, que suplicaba el perdón del jefe. Jasper levantó una mano, solo un pequeño gesto, y el gerente se cayó de inmediato, como si una mano le hubiera cerrado la garganta. Luego Jasper caminó hacia el camión de comida, y la multitud se apartó para dejarlo pasar como el agua se abre ante la proa de un barco. Quinn estaba de pie detrás del mostrador, su corazón latía salvajemente. Su instinto de supervivencia le gritaba que tenía que correr, que esconderse, pero sus pies se sentían clavados al suelo. No corrió, no podía correr, no le quedaba ningún lugar a donde correr. Jasper se detuvo frente al mostrador, sus ojos la miraban desde arriba. Era una cabeza más alto que ella, y su presencia la oprimía como un peso invisible. Su voz sonó, helada en un invierno de Chicago, preguntando quién le había dado permiso para vender comida allí. Quinn tragó saliva, pero no bajó la mirada. Lo miró directamente y respondió que nadie le había dado permiso. Había venido por su cuenta. Jasper levantó una ceja, su expresión no cambió, y preguntó si entendía las consecuencias de entrar sin permiso en su territorio. Quinn sintió un sudor frío recorrer su espalda. Sin embargo, su voz se mantuvo firme mientras respondía que sabía que necesitaba dinero para alimentar a su hijo. Sabía que no tenía otro lugar a donde ir. Sabía que no tenía otra opción. Y si eso era un crimen, entonces estaba dispuesta a aceptar el castigo. Pero le suplicó que le diera una oportunidad. Jasper la miró en silencio. A lo largo de su vida, se había encontrado con todo tipo de personas. Hombres que suplicaban, hombres que amenazaban,
Hombres que intentaban parecer fuertes mientras sus rodillas temblaban bajo ellos. Pero esta mujer era diferente. Tenía miedo. Él sabía que tenía miedo, pero no inclinó la cabeza, no corrió, no suplicó piedad. Se quedó allí mirándolo directamente a los ojos como si estuviera preparada para enfrentar lo que viniera. Knox dio un paso adelante, listo para actuar si su jefe daba la orden, pero Jasper levantó una mano muy ligeramente para indicarle que se detuviera. La tensión se extendió por el aire. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Y entonces, en ese mismo momento, la puerta de la cabina se abrió. Milo salió corriendo, sus ojos todavía pesados por el sueño, su pelo rizado en un desorden salvaje y enredado, con flores todavía espolvoreando su cara por haber ayudado a su madre esa mañana. El niño vio a su madre de pie frente a un hombre alto y desconocido, rodeada de hombres aterradores vestidos de negro. Pero Milo no tuvo miedo. Corrió directamente, se interpuso entre su madre y el extraño, y levantó la cara para mirar a Jasper Vance con ojos grandes y redondos llenos de desafío. Milo dijo en voz alta que no se le permitía regañar a su madre, que su madre no había hecho nada malo, que solo estaba cocinando comida. Toda la obra pareció dejar de respirar. Knox casi se lanza hacia adelante, pero sus pies se congelaron cuando vio la escena que se desarrollaba ante él. Jasper miró al niño que estaba de pie, protectoramente frente a él. Y por primera vez, algo cruzó sus ojos que no era frialdad. Milo no retrocedió. El niño inclinó la cabeza, lo miró, y luego hizo una pregunta que dejó a todos atónitos. Preguntó si Jasper tenía hambre porque su madre cocinaba muy bien. Prometió que sí, y que Jasper debería probar un poco porque una vez que estuviera lleno, ya no estaría enfadado. Luego, antes de que nadie pudiera reaccionar, Milo extendió su pequeña mano, tomó la mano de Jasper Vance, la mano del capo de la mafia más temido de Chicago, y lo arrastró hacia el camión de comida como si estuviera llevando a un amigo. Knox se movió como para intervenir, pero una sola mirada de Jasper lo detuvo en seco. Y entonces sucedió lo inimaginable. Jasper Vance, el hombre al que nadie se había atrevido a tocar desde que ascendió al poder, permitió que un niño de 5 años lo guiara por la obra a la vista de cientos de trabajadores que estaban allí con la boca abierta. Quinn se quedó helada. Sus manos agarraban el borde del mostrador con tanta fuerza que temía desplomarse. Vio a su hijo llevar al hombre más peligroso que había conocido hacia el puesto de fideos, y no tenía idea de si esto era lo más loco o lo más afortunado que le había pasado en la vida. Quizás eran ambas cosas. Jasper Vance se sentó en una silla de plástico barata frente al camión de comida, y toda la obra pareció contener la respiración. La fila de guardaespaldas que lo rodeaba no sabía qué hacer. Habían sido entrenados para manejar todo tipo de peligros, pero nadie les había enseñado cómo responder cuando su jefe era arrastrado por un niño de 5 años para sentarse a comer fideos. Knox se paró directamente detrás de él, y el rostro que usualmente era tan frío como la piedra, ahora mostraba un leve rastro de confusión. Miró a Jasper como si estuviera mirando a un hombre que nunca había conocido realmente, y Milo no prestó atención en absoluto a la tensión que los rodeaba. El niño corrió de vuelta a la cabina del camión, gritando mientras iba que ahora tenían un cliente. «Mami, haz los fideos de ternera, los que me gustan, los mejores de todos». Quinn estaba en el espacio de la cocina, sus manos temblaban tanto que casi se le cae el cucharón. No sabía quién era el hombre sentado afuera, pero sabía que era peligroso, profunda e inconfundiblemente peligroso. La forma en que todos bajaban la cabeza ante él, la forma en que el aire mismo parecía volverse pesado y quieto en el momento en que aparecía, todo decía lo mismo. Pero Milo ya lo había traído aquí, y no le quedaba camino para retroceder. Sirvió un tazón humeante de fideos de ternera, del tipo que siempre le hacía a Milo, del tipo que cocinaba cuando su hijo estaba triste o cansado, del tipo que cocinaba con todo el amor de una madre vertido en él. Salió, evitó mirar directamente a los ojos del hombre, colocó el tazón frente a él y luego retrocedió un paso. Jasper tomó los palillos, su movimiento lento como si estuviera haciendo algo completamente desconocido.
Levantó un bocado de fideos, se lo llevó a la boca y lo probó. Entonces sus palillos se detuvieron en el aire. Algo parpadeó en sus ojos grises. Esos ojos que solían ser fríos como el acero, algo que Knox nunca había visto en los 10 años que lo había seguido. Jasper no dijo nada, pero su mano tembló, solo ligeramente, lo suficiente para que un observador agudo lo notara. Ese sabor, el sabor de la ternera guisada hasta que se deshacía en la boca. La fragancia de las cebollas doradas fritas que se elevaban cálidas y ricas en el aire. El sabor profundo y completo del caldo cocido a fuego lento con huesos durante largas horas. Jasper no podía recordar la última vez que había probado algo así. Hace 20 años, quizás más. El recuerdo lo golpeó como una ola rota. Imágenes que había intentado enterrar durante tantos años regresaron de repente con una claridad tan nítida que dolía. Recordó la pequeña cocina de su madre. Recordó el olor de la comida caliente esperándolo cuando volvía a casa de la escuela. Recordó el sonido de la risa de su padre, cuando toda la familia se sentaba junta alrededor de la mesa antes de que los viejos enemigos vinieran por su padre, antes de que su madre se derrumbara bajo el peso del dolor, antes de que un niño de 12 años se viera obligado a valerse por sí mismo en un mundo que no tenía lugar para los débiles. Antes de que Jasper Vance se convirtiera en el fantasma, este era el sabor del hogar. Lo que creía haber olvidado hace mucho tiempo, lo que creía que había muerto con su infancia. Y sin embargo, todavía estaba allí, enterrado en algún rincón oculto de un corazón convertido en piedra, esperando ser despertado. Jasper terminó todo el tazón de fideos, bocado a bocado, en silencio. Esto nunca había sucedido antes. Nunca terminaba la comida frente a extraños. Nunca dejaba ver ninguna señal de placer o debilidad. Pero hoy, frente a un camión de comida oxidado, ante cientos de trabajadores que observaban en secreto, terminó el tazón limpiamente como un niño hambriento. Milo se sentó a su lado. Sus piernas se balanceaban sobre el suelo sin tocarlo, sus ojos brillantes fijos en el extraño. El niño preguntó si estaba bueno, su voz llena de esperanza, como si la respuesta de Jasper fuera lo más importante del mundo. Jasper dejó los palillos, miró al niño y por primera vez en muchos años sintió que su boca quería curvarse en una sonrisa. Respondió que estaba bueno. Su voz todavía era fría, pero ya no tenía el filo de una cuchilla. Milo sonrió radiante, aplaudió y dijo que lo sabía. Ya lo había dicho. Su mamá era la mejor cocinera de la tierra. No, la mejor de todo el universo. Detrás de ellos, Knox casi pierde la expresión fría que había mantenido durante 10 años seguidos. Jasper se levantó, metió la mano en su abrigo, sacó un grueso fajo de billetes y lo puso sobre la mesa sin contarlo. Era al menos 10 veces el precio de un solo tazón de fideos. Quinn miró el dinero, luego a él, sin saber qué decir. Jasper la miró, sus ojos se posaron en su rostro por un breve momento, y luego le preguntó su nombre. Quinn respondió que su nombre era Quinn. Quinn Mercer. Jasper asintió como si guardara ese nombre en algún rincón privado de su mente, y luego le dijo que se le permitía vender allí. Sin explicaciones, sin condiciones, solo una frase corta dicha como una orden que nadie se atrevería a cuestionar. Luego se dio la vuelta y se marchó, su abrigo negro agitándose ligeramente con el viento de la mañana. Milo corrió tras él, agitando la mano y gritando que recordara volver, que mañana Milo le guardaría una porción. Jasper no se dio la vuelta. No respondió, pero sus pasos se ralentizaron por un instante. Solo un instante, pero Knox lo notó. Knox siguió a su jefe y murmuró en voz baja. Jefe, ella entró sin permiso en nuestro territorio. ¿Quiere que nos encarguemos de ella? Jasper no lo miró. Su voz permaneció tan fría como siempre cuando respondió que se le permitiría vender, que se asignara a alguien para vigilarla, y que si había algún problema, se le informara directamente a él. Knox no entendía. Había seguido a Jasper durante 10 años y nunca había visto a su jefe reaccionar de esta manera con nadie, pero no se atrevió a hacer otra pregunta. Solo asintió en silencio y obedeció. Uno por uno, los coches negros se alejaron,
dejando la obra en un silencio atónito y sin palabras. Quinn se quedó allí mirando hasta que el último coche desapareció de la vista, su corazón todavía latiendo con fuerza en su pecho. No sabía quién era ese hombre. No sabía por qué le había permitido quedarse. No sabía qué pasaría después. Solo sabía que su vida acababa de tomar una dirección completamente nueva. Y no tenía idea de si era una bendición o el comienzo de una tormenta aún mayor. Pasó una semana como un hermoso sueño que Quinn apenas se atrevía a creer que era real. Cada mañana se levantaba temprano, preparaba los ingredientes, empujaba el camión hasta la obra y comenzaba a vender comida. Los trabajadores se habían acostumbrado a su presencia. Hacían fila todos los días, elogiaban lo buena que estaba la comida, preguntaban por Milo, y por primera vez en mucho tiempo, Quinn sintió que la vida volvía a tener un poco de luz. Había podido enviar dinero a Vera para que pudiera comprar medicinas. Había pagado la matrícula atrasada del preescolar de Milo, e incluso le sobraba un poco para ahorrar por si algo pasaba. Milo, mientras tanto, estaba más feliz que nunca. El niño se había hecho amigo de todos, desde los trabajadores de la construcción hasta los guardias de seguridad, y todos adoraban al niño vivaz con una sonrisa tan brillante como la luz del sol. Todo parecía estar asentándose por fin, como si finalmente hubiera encontrado un nuevo punto de apoyo en la vida. Pero Quinn no sabía que estaba siendo observada desde dos lados completamente diferentes. Un lado pertenecía a los hombres de Jasper Vance, enviados para protegerla discretamente bajo las órdenes de su jefe, aunque ellos mismos no entendían por qué se preocupaba por una mujer que vendía fideos. El otro lado, sin embargo, también estaba observando, con ojos que pertenecían a la oscuridad, con ojos que pertenecían a un enemigo. Las serpientes negras no necesitaron mucho tiempo para encontrar a Quinn. Ella había huido de su barrio, pero no había desaparecido. Solo se había mudado a otro lugar. Y en cierto modo, eso era aún peor. Cuando descubrieron que Quinn estaba vendiendo comida justo en el territorio de Jasper Vance, el territorio del enemigo jurado de su banda, entendieron de inmediato que esto era un regalo del cielo. Una mujer sin nadie que la protegiera, ganándose la vida en la tierra del fantasma, sería el cebo perfecto para provocar a un rival. No necesitaban atacar a Vance directamente. Todo lo que tenían que hacer era quemar un pequeño camión de comida, y el mensaje se entregaría más claramente que cualquier declaración de guerra. Esa noche hacía un frío que calaba hasta los huesos. El viento de Chicago aullaba afuera, colándose por cada grieta del viejo camión de comida. Quinn y Milo todavía dormían en el camión. Aún no tenía suficiente dinero para alquilar un nuevo apartamento. Y además, dormir en el camión era más seguro que deambular por las calles. Sostenía a su hijo en brazos, una fina manta envuelta alrededor de ambos, y lentamente se sumió en un sueño agotado después de un largo día de trabajo. Un sonido extraño despertó a Quinn. Abrió los ojos, su corazón latía salvajemente, sus oídos se esforzaban por escuchar. Había pasos afuera, más de una persona moviéndose alrededor del camión. Luego olió a gasolina. El olor espeso e inconfundible de la gasolina, como si la estuvieran vertiendo por todas partes. El instinto de una madre se despertó en ella con una fuerza violenta. Quinn no se detuvo a pensar. Tomó a Milo en brazos, abrió la puerta de la cabina de una patada y se lanzó afuera justo cuando las primeras llamas cobraron vida. El calor le golpeó la espalda como si quisiera tragársela entera. Quinn cayó al suelo, abrazando a Milo con fuerza contra su pecho, rodando lejos del camión mientras éste estallaba en llamas. Milo gritó de terror. El niño no entendía lo que estaba pasando. Solo se aferró a su madre como si soltarla significara la muerte. Quinn yacía en el suelo helado y miraba las llamas que lamían el cielo nocturno, devorando el camión de comida, devorando todo lo que tenía. El fuego rugió, el metal estalló, el vidrio se hizo añicos y en cuestión de minutos, el camión que una vez fue su único medio de supervivencia quedó reducido a un montón de chatarra ennegrecida y ardiente. Milo sollozaba incontrolablemente, gritando, «Mami, nuestro camión se ha quemado. ¿Por qué quemaron nuestro camión? Tengo mucho miedo, mami». Quinn lo abrazó más fuerte. Quería decir algo, cualquier cosa, para consolarlo,
pero se le hizo un nudo en la garganta y no le salió ni una sola palabra. Solo sabía cómo abrazarlo con todas sus fuerzas mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba. Cuando las llamas comenzaron a apagarse, dejando solo débiles brasas rojas y humo negro que se elevaba hacia el cielo, Quinn lo vio en la pared cercana, bajo la débil luz amarilla de una farola. Unas palabras escritas con pintura roja, roja como la sangre, se destacaban con una claridad brutal. Toca el territorio de Vance. Muere. Las letras eran irregulares y toscas, dejadas allí deliberadamente como una declaración, como un mensaje que no necesitaba explicación. Quinn miró las palabras y entendió. No se trataba del dinero de la protección. No era porque le debiera algo a alguien. Era porque había vendido comida accidentalmente en la tierra de Jasper Vance, y las serpientes negras la estaban usando como un peón para atacarlo. Ella no tenía nada que ver con su guerra, pero había sido arrastrada a ella de todos modos, convertida en una víctima de hombres poderosos cuyos rostros apenas conocía. Quinn se arrodilló junto a las cenizas. Milo todavía se aferraba a su cuello. Sus sollozos se habían vuelto más silenciosos, reducidos a pequeños y agotados gemidos. Miró a su alrededor y vio que no quedaba nada. El camión se había ido. Su sustento se había ido. Su madre estaba en el hospital esperando dinero para las medicinas. No quedaba nada. Quería llorar, quería gritar, quería preguntarle a los cielos por qué su vida se había convertido en esto. Pero no lloró. No tenía derecho a llorar. Milo la necesitaba fuerte. Su hijo necesitaba que se levantara, incluso mientras por dentro se rompía en un millón de pedazos. No sabía que en la oscuridad, a varias decenas de metros de distancia, un coche negro estaba inmóvil. Unos ojos grises, fríos como el acero, observaban todo a través del cristal. Desde el instante en que las primeras llamas se elevaron hasta que no quedó más que cenizas. Jasper Vance lo había visto todo, y en los ojos que habían estado familiarizados con la oscuridad durante 20 años, algo más ardía ahora. No el fuego que había devorado el camión de comida, sino otro fuego completamente distinto. El fuego de una furia que estaba a punto de desatarse. La puerta del coche negro se abrió en la oscuridad. Jasper Vance salió, su abrigo negro sobre los hombros, su rostro desprovisto de toda expresión, como si hubiera sido tallado en piedra. Caminó hacia el montón de cenizas, cada paso lento y seguro, como un rey entrando en una tierra que acababa de ser devastada. Quinn lo vio e inmediatamente se puso de pie. Aunque sus piernas temblaban, aunque su cuerpo estaba tan agotado que quería desplomarse, aún así empujó a Milo detrás de ella. Ambas manos levantadas en una postura defensiva, lista para luchar si era necesario. No sabía por qué había venido este hombre. No sabía si era un enemigo o un aliado. Solo sabía que el instinto de una madre le gritaba que protegiera a su hijo a cualquier costo. Jasper se detuvo a unos pasos de ellos. Sus ojos recorrieron los restos humeantes de metal retorcido. Luego se desviaron hacia las palabras pintadas de rojo en la pared. Su mandíbula se tensó, y algo brilló en su fría mirada. No miedo, sino una furia contenida con una correa corta. Dijo dos palabras, su voz helada, pero con una rabia enterrada debajo. Serpientes negras. Quinn lo miró confundida y preguntó si los conocía. ¿Quiénes eran? ¿Por qué le habían hecho esto? Jasper no la miró cuando respondió. Todavía miraba las palabras en la pared. Su voz era uniforme y plana, como si hablara del tiempo. Dijo que las serpientes negras eran sus enemigos. Lo habían sido durante muchos años, y ahora creían que ella le pertenecía. Knox se acercó por detrás, y el rostro que usualmente era tan frío como la piedra, ahora tenía una sombra de sombría seriedad. En voz baja, informó que sus hombres habían interceptado mensajes internos de las serpientes negras. Sabían que ella tenía un hijo pequeño. Sabían en qué hospital estaba su madre. Sabían que no tenía a dónde ir y en quién apoyarse. Quinn sintió que la sangre se le helaba. No por ella misma. No tenía miedo de morir. Pero su madre, Milo, estaban siendo amenazados, y ella se sentía impotente de una manera que le resultaba insoportable. Jasper continuó,
su voz todavía sin el más mínimo temblor. Dijo que ella había estado vendiendo comida en su territorio, y a los ojos de las serpientes negras, eso la convertía en una de su gente. La usarían para atacarlo, la usarían como rehén, como cebo, como una herramienta en una guerra que no tenía nada que ver con ella. Quinn estalló diciendo que se iría de la ciudad, que se iría muy lejos, a un lugar donde nunca la encontrarían. Pero Jasper negó con la cabeza. Dijo que ya era demasiado tarde. La habían estado observando durante mucho tiempo. Conocían cada paso que daba. A donde quiera que corriera, la seguirían. Y la próxima vez no sería solo un camión lo que ardería. El silencio se extendió entre ellos. Quinn miró a Milo, aferrado a su pierna. El niño estaba tan agotado que ya no tenía fuerzas para llorar. Sus ojos estaban cerrados con fuerza. Su cuerpo temblaba de frío y miedo. Miró las cenizas de lo que una vez fue todo lo que poseía. Pensó en su madre acostada en el hospital, esperando medicinas, esperando que ella volviera. No le quedaba nada, no había a dónde ir. Jasper se acercó un paso más. Su voz seguía siendo fría, pero algo en ella había cambiado. Ya no cortaba como una cuchilla. Dijo que solo le quedaba una opción: quedarse con él bajo su protección. Dentro de su edificio, donde las serpientes negras nunca se atreverían a tocarla. Quinn lo miró, sus ojos todavía llenos de cautela, y preguntó qué quería a cambio, porque nadie en este mundo da nada gratis, y ella lo sabía. Jasper respondió que ella cocinaría para él y para sus hombres, que su madre sería trasladada al mejor hospital con todos los gastos pagados, y que su hijo tendría un lugar seguro para vivir y crecer. Quinn todavía no entendía. Preguntó por qué estaba haciendo esto, por qué se ocuparía de ella, una mujer extraña que solo había conocido unas pocas veces. Jasper guardó silencio por un momento. Sus ojos se posaron en Milo, que todavía se aferraba a la pierna de su madre, las huellas de las lágrimas aún visibles en el rostro del niño. Luego respondió, su voz un poco más suave, que esto era en parte su culpa. Ella había vendido comida en su tierra, y por eso la habían arrastrado a esto. Era su responsabilidad. Nada más, nada menos. Quinn miró a su hijo, luego hacia el hospital donde yacía su madre, y luego de vuelta a las cenizas. Todo lo que quedaba de su antigua vida. No tenía elección. Nunca había tenido realmente una elección. Dijo, está bien, aceptó. Pero tenía una condición. Jasper levantó una ceja y esperó. Quinn continuó, su voz firme aunque su cuerpo temblaba, diciendo que su hijo no debía saber quién era Jasper realmente, no debía saber cuál era su mundo. Para Milo, él sería solo un hombre común, una persona que su madre conocía, nada más. No quería que su hijo creciera en la oscuridad. Jasper la miró. Su mirada se posó en ella durante un largo momento, como si midiera algo profundo dentro de ella, y luego asintió, aceptando la condición sin una palabra de protesta. Knox abrió la puerta del coche y esperó. Quinn levantó a Milo en sus brazos, el peso del niño en su abrazo, como un recordatorio de la carga que tenía que llevar. Caminó hacia el coche, pero antes de entrar se dio la vuelta para mirar las cenizas por última vez. Su antigua vida terminaba aquí. Todo lo que una vez había poseído, construido, por lo que había luchado, se había convertido en polvo y cenizas. Luego se dio la vuelta, subió al coche y abrazó a Milo con fuerza contra su pecho. El vehículo rodó a través de la oscuridad, dirigiéndose hacia las altas torres que brillaban con luz, hacia el ático en el piso 60, hacia un mundo completamente ajeno a Quinn, un mundo en el que no sabía si sobreviviría. El ascensor privado se detuvo en el piso 60. La puerta se deslizó lentamente y Quinn sintió como si acabara de entrar en otro mundo. El ático se extendía ante ella como una visión de lujo tan distante que nunca se había atrevido a soñar con él. El techo se elevaba muy alto y enormes paredes de cristal daban a todo Chicago de noche, donde millones de luces brillaban como estrellas caídas esparcidas por la tierra. El mobiliario era minimalista, pero tan caro que Quinn no se atrevía a imaginar el costo, y todo el espacio estaba envuelto en negro, gris y blanco. Elegante pero frío,
como una hermosa pintura renderizada a la perfección, pero que carecía del pulso de la vida. Milo estaba de pie junto a su madre, sus ojos redondos abiertos al máximo, su boca abierta en un asombro sin palabras. Entonces el niño soltó, su voz llena de asombro. Mami, esta casa es tan grande, más grande que mi escuela, más grande que el supermercado donde siempre vamos de compras. ¿Cómo puede alguien vivir en una casa tan grande, mami? Quinn apretó su mano y trató de mantener la calma en su voz. Le dijo que esto era solo un lugar temporal para quedarse, que no estarían aquí mucho tiempo. Pero en el fondo, ella también estaba abrumada, luchando por no dejar que su inquietud se mostrara en la superficie. Este no era su hogar. Esto era solo un acuerdo. Tenía que recordarlo. Knox los guió por un largo pasillo que parecía no tener fin, pasando junto a cuadros colgados en las paredes que Quinn no reconoció. Aunque estaba segura de que cada uno costaba lo suficiente como para comprar el viejo apartamento en el que ella y Milo habían vivido. Se detuvo frente a una puerta, la abrió y les dijo que esta habitación era para ellos. Quinn entró y una vez más tuvo que reprimir un jadeo. La habitación era 3 veces más grande que el húmedo apartamento donde ella y Milo habían vivido, con un dormitorio separado, un baño privado e incluso un pequeño rincón amueblado con una mesa, sillas y estanterías. Milo no pudo contenerse más. El niño corrió hacia la cama grande, se arrojó sobre ella y se hundió en el colchón con un grito de deleite, diciendo, «Mami, esta cama es tan suave. Es suave como una nube. Nunca he dormido en una cama tan suave. ¿Podemos dormir aquí para siempre, mami?» Quinn lo miró, y la sonrisa en sus labios llevaba tanto alegría como dolor. No supo cómo responder. Solo supo acercarse, sentarse a su lado, acariciarle el pelo y decirle que se durmiera porque era muy tarde. Después de que Milo se durmiera profundamente, Quinn decidió bajar a la cocina para conocer el espacio donde trabajaría. La cocina del ático era más grande que su antiguo apartamento, equipada con todos los electrodomésticos modernos imaginables. Desde una estufa de alta tecnología hasta un horno importado, desde un enorme refrigerador de doble puerta hasta una reluciente isla de mármol. Quinn se movió por la habitación, abriendo un armario tras otro, revisando cada herramienta, tratando de memorizar dónde estaba todo. Estaba agachada mirando dentro de un cajón cuando el sonido de tacones altos resonó detrás de ella. Cada paso lento y deliberado, pesado de autoridad, como el redoble de tambores de guerra, anunciando que una batalla ya estaba a punto de comenzar. Quinn se dio la vuelta y vio a Celeste Hartley de pie en la puerta de la cocina, apoyada en el marco con abierta arrogancia. Llevaba un vestido negro ajustado que trazaba cada curva de su cuerpo. Su pelo rubio platino estaba arreglado con una precisión impecable, y sus labios, rojos como la sangre, se curvaron en una sonrisa burlona. Celeste recorrió a Quinn con la mirada de pies a cabeza, su mirada llena de desdén, como si estuviera mirando una mancha en una alfombra cara. Luego habló, su voz dulce, pero envenenada por debajo, preguntando si Quinn era la nueva cocinera. ¿Dónde la había encontrado Jasper? ¿En la acera quizás? ¿O debajo de algún puente? Quinn enderezó la espalda. No se apartó, no bajó la mirada. Respondió que sí, de la acera, y preguntó si había algún problema con eso. Porque cocinaba con sus propias manos, ganaba dinero con su propio trabajo, y no veía nada vergonzoso en ello. Celeste frunció el ceño. Claramente no esperaba que una mujer vestida sencillamente como Quinn se atreviera a responderle de esa manera. Se acercó, acortando la distancia entre ellas, y su voz se volvió más fría mientras decía que Quinn debía saber cuál era su lugar aquí, que solo era una sirvienta, solo una empleada, y que Jasper le pertenecía a ella, había estado destinado a ella durante mucho tiempo, y le aconsejó a Quinn que no se hiciera ilusiones. Quinn miró directamente a los ojos de Celeste, su voz tranquila pero firme, y respondió que, hasta donde ella sabía, él no era un objeto que pudiera pertenecer a nadie, y que no tenía interés en competir por ningún hombre, porque había venido allí a cocinar, no a ser sermoneada. Celeste se quedó quieta, sus ojos azules brillaron primero con sorpresa.
Luego se endurecieron rápidamente en furia. Estaba a punto de decir algo más, cuando en ese preciso momento una vocecita sonó desde la entrada de la cocina. Milo estaba allí, sus ojos todavía pesados por el sueño, su pelo alborotado en todas direcciones. El niño se frotó los ojos y llamó a su madre, diciendo que se había despertado y no la encontraba, y que tenía hambre. Luego se fijó en Celeste y se detuvo, inclinando la cabeza hacia un lado con silenciosa curiosidad. Milo miró a Celeste de arriba abajo, especialmente todas las joyas brillantes alrededor de su cuello, en sus orejas y en sus muñecas, y luego preguntó con una voz llena de inocente asombro: «Señorita, ¿por qué lleva tantas cosas brillantes? ¿Es usted un árbol de Navidad? Porque todavía no es Navidad». El silencio cayó sobre la cocina. Afuera en el pasillo, Knox estaba observando y tuvo que levantarse una mano para cubrirse la boca para no estallar en carcajadas. En cuanto a Celeste, su rostro se había puesto pálido. No porque estuviera enfadada con el niño, sino por la humillación de ser burlada sin querer por un niño de 5 años delante de otras personas. Se dio la vuelta y se fue furiosa. El agudo sonido de sus tacones golpeando el suelo de mármol resonó como el gruñido de un animal furioso. Quinn la vio irse. Sabía que acababa de hacerse una enemiga peligrosa, una mujer con poder y la voluntad de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. Pero cuando miró a Milo, sonriendo brillantemente sin la menor idea de lo que acababa de suceder, no sintió ningún remordimiento. Se agachó, lo levantó en brazos, le besó la frente y le dijo que mami le prepararía algo de comer. En un rincón sombreado del pasillo, Jasper estaba escondido en la oscuridad, habiendo presenciado todo el intercambio. No dijo nada, no intervino, solo se quedó allí y observó. Y cuando Milo hizo su comentario sobre el árbol de Navidad, la comisura de la boca de Jasper Vance, por primera vez en muchos años, se movió muy ligeramente hacia arriba. Knox, de pie a su lado, lo notó y apenas podía creer lo que estaba viendo. Su jefe, el fantasma de Chicago, el hombre que no había sonreído en todos esos años, acababa de casi sonreír por un niño de 5 años. Y Celeste, para cuando llegó a su propia habitación y cerró la puerta de un portazo, tenía los ojos ardiendo en rojo de furia. Se miró en el espejo, apretó las manos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y se juró a sí misma que se desharía de esa mujer a cualquier costo. Quinn Mercer pagaría por atreverse a desafiarla. Unos días después del enfrentamiento en la cocina, el ático recibió a un grupo de invitados muy particular. Aldrich Hartley iba a la cabeza, seguido de otros 3 hombres, todos vestidos con trajes caros y con el aire inconfundible de hombres acostumbrados a tener la vida de otras personas en sus manos. Eran los aliados de Jasper en el Hampa, los capos que controlaban diferentes rincones de Chicago. Desde las finanzas del mercado negro hasta los bienes raíces, desde los casinos clandestinos hasta operaciones que la policía no se atrevía a tocar. La reunión tuvo lugar en el gran salón a puerta cerrada, pero la tensión en el aire era lo suficientemente aguda como para cortarla con un cuchillo. Aldrich fue el primero en hablar, su voz grave mientras decía que Jasper había traído a un extraño a este lugar. Una mujer de antecedentes desconocidos junto con su hijo pequeño, y que ella había visto todos sus rostros, sabía dónde se reunían y representaba un riesgo de seguridad que simplemente no podía aceptarse. Jasper se sentó en silencio, su rostro ilegible, pero sus ojos observaban a cada persona en la habitación. Sabía que Aldrich estaba usando este momento para presionar, y también sabía exactamente quién estaba detrás de esta pequeña actuación. Celeste estaba de pie junto a su padre con un elegante vestido blanco, su pelo rubio alisado a la perfección, pareciendo un ángel inocente, mientras sus ojos llevaban veneno. Habló, su voz dulce como la miel mezclada con veneno, diciendo que su padre tenía razón, que no podían confiar en una extraña como Quinn. ¿Y cómo podían saber que no era una espía de las serpientes negras? O peor, de otros enemigos que querían derribar a Jasper, y que quizás debería haber algún tipo de prueba de lealtad. Un capo sentado frente a ella preguntó cómo se haría tal prueba.
Y Celeste sonrió, la sonrisa de una serpiente a punto de atacar. Dijo que la semana siguiente sería el cumpleaños de su padre, una gran fiesta con 50 de los invitados más importantes. Y si Quinn realmente era una cocinera tan talentosa como Jasper afirmaba, entonces que se encargara ella sola de todo el banquete. Si tenía éxito, eso demostraría que tenía valor. Si fallaba, entonces todos sabrían lo que había que hacer. Jasper miró a Celeste. Sabía perfectamente que esto era una trampa, un plan cuidadosamente organizado para deshacerse de Quinn. Pero si se negaba frente a sus aliados, parecería que estaba protegiendo a una mujer extraña con más fiereza que su propia alianza, y eso le costaría autoridad. Asintió con la cabeza y respondió con una sola palabra. Bien. Quinn recibió la noticia de Knox esa misma tarde. 3 días para prepararse. 50 invitados VIP, un menú de 5 platos, y tenía que hacerlo sola. Se quedó en la vasta cocina, mirando el reluciente equipo moderno, y sintió como si estuviera al pie de una montaña demasiado alta para escalar. Su corazón latía salvajemente. Sus manos temblaban, pero respiró hondo y se dijo a sí misma que no tenía derecho a fallar. Si fallaba, ella y Milo serían expulsados, y esta vez nadie estaría allí para protegerlos de las serpientes negras. Por Milo, por su madre, por ella misma, tenía que hacerlo. En los días siguientes, Quinn trabajó como una máquina. Planeó cada plato en detalle, calculó la cantidad exacta de ingredientes que necesitaría y pidió la comida más fresca que pudo encontrar. Probó recetas, ajustó condimentos, lo anotó todo. Milo se quedó cerca de ella. El niño no entendía qué era lo que su madre estaba haciendo que importaba tanto, pero podía sentir su tensión, así que jugó tranquilamente solo en un rincón de la cocina, y de vez en cuando corría a abrazarla antes de volver a su sitio. La noche antes de la fiesta, cuando todo estuvo finalmente listo, Quinn revisó el refrigerador por última vez antes de irse a la cama. Cada ingrediente estaba ordenado, fresco, perfecto. Esbozó una pequeña sonrisa cansada y pensó que mañana todo saldría bien. Pero cuando se despertó antes del amanecer y bajó corriendo a la cocina para empezar, se quedó helada ante la vista que tenía delante. La puerta del refrigerador todavía estaba cerrada. Pero en el momento en que la abrió, el olor a podrido la golpeó. La mitad de los ingredientes se habían echado a perder. La carne había cambiado de color. El marisco apestaba. Las verduras estaban lacias y marchitas. Alguien había apagado el refrigerador durante la noche. Quinn se quedó allí, con las manos temblorosas, mirando la comida arruinada que tanto le había costado preparar. Sabía quién había hecho esto. Sabía exactamente quién quería que fracasara, pero no tenía pruebas. Y si iba corriendo a acusar a alguien, solo parecería una mujer débil poniendo excusas por su propia incompetencia. No, no podía hacer eso. Tenía que resolverlo ella misma. Milo se despertó y bajó corriendo a la cocina a buscar a su madre. Vio a Quinn de pie mirando la comida estropeada con una expresión vacía. El niño corrió hacia ella, le tomó la mano y la miró, preguntando, «Mami, ¿por qué estás triste? ¿Pasó algo? ¿Hice algo malo?» Quinn miró a su hijo, a los ojos ámbar de Milo, llenos de preocupación, y sintió que algo se levantaba dentro de ella, una fuerza oculta que no había muerto. Después de todo, había sobrevivido a cosas peores que esto. Había dado a luz sola en un hospital pobre. Había criado a su hijo con las pequeñas ganancias de vender fideos en la calle. Había huido de una pandilla en mitad de la noche. Un montón de ingredientes estropeados no la derrotarían. Quinn tomó a Milo en sus brazos, le besó la frente y le dijo que todo estaba bien, que los dos irían al mercado a comprar comida fresca, y le preguntó si quería ir con ella. Madre e hijo fueron al mercado local antes de que amaneciera por completo. Quinn compró nuevos ingredientes con el poco dinero que había logrado ahorrar. No eran tan lujosos como los que había pedido antes, pero eran frescos y reales, cuidadosamente elegidos por los ojos de una mujer que sabía desde hacía mucho tiempo cómo convertir ingredientes simples en comida hermosa. Una vez que regresaron al ático, comenzó a cocinar de inmediato sin descansar, sin parar,
Sus manos volaban cortando, sazonando, revolviendo y preparando como si estuviera bailando una danza que había practicado toda su vida. Tarde en la noche, cuando todo el ático se había dormido, Quinn todavía estaba en la cocina. El sudor empapaba su frente, sus manos nunca se detenían. Milo se había quedado dormido en el sofá en un rincón de la cocina porque el niño se había negado a volver a la habitación e insistió en quedarse al lado de su madre. Knox pasó por la puerta de la cocina con la intención de seguir caminando como siempre, pero se detuvo. Miró a la mujer agotada que seguía trabajando sin pausa. Miró al niño dormido en el rincón y algo dentro de él, algo que creía que había muerto hacía mucho tiempo, se despertó. Entró en la cocina y preguntó en voz baja si necesitaba ayuda con algo. Quinn levantó la vista, sorprendida, mirando al hombre frío que una vez pensó que solo sabía obedecer órdenes y no sentir nada. Knox no esperó su respuesta. Se arremangó, se puso a su lado y le preguntó qué necesitaba que hiciera. Esa noche, Knox, el asesino más frío de Chicago, aprendió a cortar cebollas y a llevar ollas de sopa bajo las instrucciones de una madre soltera. Cerca del amanecer, mientras Quinn terminaba los últimos platos, una figura apareció en la puerta de la cocina. Jasper estaba allí. Ella no tenía idea de cuánto tiempo había estado allí. Sus ojos se posaron en ella con algo que no podía leer. No dijo nada sobre los ingredientes estropeados. No preguntó por qué había estado cocinando toda la noche. Solo se quedó allí mirándola con una mirada que nunca le había dado a nadie antes. Luego, justo antes de darse la vuelta, susurró tan suavemente que Quinn casi no lo oyó, que lo lograría. Y luego desapareció de nuevo en las sombras, dejando a Quinn de pie con el corazón latiendo salvajemente, sin saber si era por el agotamiento o por algo más. Esa noche, el ático del piso 60 se convirtió en otro mundo. Las 50 figuras más poderosas del Hampa de Chicago, reunidas bajo un mismo techo, vestidas con trajes caros y deslumbrantes vestidos de noche. Sus ojos afilados llevaban el aire de personas acostumbradas a tener otras vidas en sus manos. Habían venido no solo para asistir al cumpleaños de Aldrich Hartley, sino también para presenciar la actuación de la que todos habían oído hablar, la mujer que una vez vendió fideos en la acera y había sido llevada a la casa de Jasper Vance. Esto era un juicio, y todos ellos lo sabían. Quinn estaba en la cocina, respirando hondo por última vez antes de que todo comenzara. No había dormido en 24 horas. Sus ojos estaban sombreados por el agotamiento, pero sus manos estaban firmes y su mente permanecía clara. Knox ya había llevado a Milo de vuelta a su habitación, a un lugar seguro y tranquilo. El niño no necesitaba presenciar lo que estaba a punto de suceder. Knox se paró junto a Quinn y le dio un pequeño asentimiento, un gesto diminuto, pero suficiente para hacerle saber que no estaba sola. Luego ella habló. Solo una palabra. Empiecen. El primer plato fue servido, platos blancos dispuestos con elegancia, simples pero refinados. La sala se quedó en silencio, tan tensa que el sonido de los cubiertos tocando la porcelana se oía como el tic-tac del destino. Los hombres probaron la comida, sus rostros ilegibles, nadie decía una palabra. Quinn estaba detrás de la puerta de la cocina, espiando por la estrecha abertura. Su corazón latía tan salvajemente que pensó que podría salirse de su pecho. Entonces lo oyó. Un suave sonido de apreciación, luego otro, y luego los cubiertos comenzaron a moverse de nuevo, pero ahora con un ritmo diferente, más rápido, más ansioso. Se sirvió el segundo plato, luego el tercero, luego el cuarto. Nadie hablaba, nadie discutía negocios o planes como solían hacer en reuniones como esta. Solo se oía el sonido de la comida, el bajo murmullo de satisfacción, la vista de platos vaciados y reemplazados por otros nuevos. Quinn sintió una débil chispa de esperanza parpadear en su interior, pero no se atrevió a alegrarse. Todavía no. Se sirvió el último plato. Un postre de naturaleza simple, pero ejecutado con una perfección silenciosa. Y cuando todos terminaron de probarlo, un silencio diferente se instaló en la sala. El capo más viejo, un hombre de pelo plateado con ojos afilados como navajas, conocido como el hombre más difícil de complacer en su mundo,
Dejó su cuchillo. Miró alrededor de la sala. Luego habló, pidiendo que trajeran al chef. Quinn respiró hondo de nuevo y salió de la cocina. No tuvo tiempo de cambiarse. Su delantal todavía estaba espolvoreado con harina. Su pelo se había soltado después de cocinar toda la noche, y el cansancio en su rostro no podía ocultarse. Se quedó allí ante las 50 personas más poderosas de la ciudad y esperó el juicio. El viejo capo la miró fijamente. Su mirada se movió de la cabeza a los pies como si pesara cada pequeño detalle. Luego asintió, un asentimiento lento, pero firme y seguro. Dijo que había pasado mucho tiempo desde que había comido una comida con un alma como esta. No el tipo de comida de restaurante lujoso que se ve grandiosa y sabe a vacío. No el tipo de platos elaborados preparados con gran habilidad pero que carecen de algo esencial, sino comida hecha con corazón, con sentimiento, con algo que creía que ya no existía. Los otros capos expresaron su acuerdo de inmediato. Los aplausos surgieron en la sala y Quinn sintió como si una enorme piedra acabara de ser levantada de sus hombros. Aldrich Hartley se sentó a la cabeza de la mesa, su rostro rígido, claramente reacio a admitirlo, y sin embargo incapaz de negar la verdad. Habló, su voz tensa, forzada, pero aún así obligado a decir que era el mejor banquete de cumpleaños que había tenido. Celeste se sentó junto a su padre, su rostro pálido como la muerte, sus manos apretadas bajo la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Su plan había fallado. La mujer que había querido destruir no solo se había negado a colapsar, sino que había triunfado magníficamente, y la verdad de ello ardía dentro de Celeste con tanta fuerza que podría haber gritado. Jasper se puso de pie, y la sala se quedó en silencio de inmediato. Miró a su alrededor lentamente, sus fríos ojos recorriendo cada rostro, y luego habló, su voz firme e imposible de desafiar. Declaró que Quinn Mercer se quedaría, que era una de su gente, y luego preguntó si alguien tenía algún problema con eso. Nadie se atrevió a hablar, nadie se atrevió a mirarlo a los ojos. Era el juicio final, y nadie en esa sala tenía derecho a oponerse. Quinn miró a Jasper y sintió que algo se elevaba en su pecho. No amor, todavía no amor, sino una profunda gratitud, un respeto silencioso. Y quizás algo más a lo que no se atrevía a dar un nombre. Inclinó ligeramente la cabeza hacia él. Luego se volvió a la cocina, escapando del peso de todos los ojos fijos en ella. Tarde esa noche, después de que todos los invitados se hubieran ido, después de que el ático hubiera vuelto a su silencio familiar, Quinn estaba sola en la cocina limpiando. Estaba tan cansada que podría haberse desplomado donde estaba, pero necesitaba algo que hacer con sus manos. Necesitaba trabajo para mantenerse ocupada, para no tener que pensar en todo lo que acababa de suceder. Se oyeron pasos detrás de ella. No necesitó darse la vuelta para saber quién era. Jasper estaba en la puerta de la cocina, apoyado en el marco. Sus ojos se posaron en ella con una expresión que nunca había visto en él antes. Habló y dijo que lo había hecho bien. Quinn no se dio la vuelta. Siguió limpiando mientras respondía que no había tenido otra opción, que o lo hacía bien o la echaban, y había elegido la primera. Jasper guardó silencio por un momento, luego volvió a hablar, su voz más suave de lo habitual. Dijo que no. Podría haberse rendido. Podría haber dicho que los ingredientes arruinados eran el resultado de un sabotaje y culpar a otra persona. Podría haber hecho el trabajo descuidadamente y culpar a las circunstancias. Pero no había hecho nada de eso. Había salido a comprar nuevos ingredientes. Había cocinado toda la noche. Había luchado hasta el final. Quinn dejó lo que estaba haciendo y se giró para mirarlo. Por primera vez, vio que sus ojos no solo contenían frialdad, había algo más allí, algo más suave, algo más cálido, como una pequeña llama ardiendo silenciosamente detrás de un muro de hielo. Le preguntó por qué había creído que podía hacerlo. ¿Por qué le había dado esta oportunidad en lugar de despedirla desde el principio? Jasper guardó silencio durante un largo rato, sus ojos fijos en ella sin parpadear. Y luego respondió, su voz baja y profunda, que era porque ella era como él, porque no se rendía, no caía,
No se entregaba, sin importar cuán terribles se pusieran las cosas. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del pasillo, dejando a Quinn de pie con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. Se dijo a sí misma que esto era solo una transacción, que no podía permitir que la emoción se abriera paso, que no podía permitirse ablandarse. Pero en algún lugar profundo de su interior, sabía que ya era demasiado tarde para decir eso. En las semanas posteriores a la fiesta, algo extraño comenzó a suceder en el ático del piso 60. Algo que nadie podría haber predicho, ni siquiera el propio Jasper Vance. Cada mañana, cuando se sentaba en el escritorio de su oficina privada y comenzaba a revisar informes y a tomar decisiones que podrían alterar el destino de docenas de personas, la puerta se abría silenciosamente. Milo se deslizaba dentro, sus pasos tan suaves como los de un gatito, con una pila de papeles y una caja de lápices de colores en sus brazos. Luego se subía al sofá del rincón y comenzaba a dibujar. El primer día, Jasper frunció el ceño al niño y le preguntó con voz fría qué estaba haciendo allí, porque esta habitación no era un lugar para jugar. Milo no levantó la vista. Su mano siguió moviendo los lápices de colores por la página mientras respondía que solo estaba dibujando, que Jasper podía seguir trabajando. Ni siquiera tenían que hablar entre ellos. Y prometió que no haría ningún ruido. Jasper había tenido la intención de echar al niño, de llamar a Knox para que lo sacara, de decirle a Quinn que necesitaba controlar mejor a su hijo, pero por alguna razón no pudo hacerlo. Simplemente se sentó allí observando al niño dibujar por un rato, luego volvió a su trabajo. Y extrañamente, la presencia silenciosa de Milo no lo irritó como pensó que lo haría. Al segundo día Milo volvió. Al tercer día, al cuarto, se convirtió en un hábito, un ritual matutino del que ninguno de los dos habló nunca. Sin embargo, ambos lo obedecían. Milo dibujaba, Jasper trabajaba. No se cruzó una palabra entre ellos, pero era un silencio cómodo. Un silencio que no necesitaba ser llenado con palabras. Un silencio que Jasper no había compartido con nadie en 20 años. Knox fue el primero en notar el cambio. Notó que su jefe ya no era tan frío e inalcanzable como antes. De vez en cuando, antes de empezar a trabajar, Jasper le preguntaba a Knox dónde estaba Milo, y luego esperaba hasta que el niño se deslizara en la habitación y se instalara tranquilamente en el sofá antes de empezar a revisar documentos. Knox no dijo nada, solo observaba desde la distancia y a veces, cuando nadie miraba, una sonrisa se dibujaba en su rostro. Su jefe, el fantasma de Chicago, el hombre temido por todo el Hampa, estaba siendo lentamente domesticado por un niño de 5 años con pelo rizado y ojos claros y desprotegidos. Una mañana, mientras Jasper estaba concentrado en un contrato importante, Milo de repente se bajó del sofá y corrió hacia su escritorio. El niño se quedó allí sosteniendo una hoja de papel. Sus ojos brillaban de esperanza. Y dijo que había terminado su dibujo, que era un regalo para Jasper y que Jasper tenía que cogerlo. Jasper hizo una pausa y miró la página que Milo le ofrecía. En ella había dos figuras de palitos, una alta y una pequeña, dibujadas con todos los colores de los lápices de colores, las líneas torcidas y desiguales, pero era bastante fácil ver que las dos pequeñas figuras se daban la mano. Jasper miró el dibujo, luego a Milo, y preguntó quiénes eran. Milo sonrió radiante y señaló la figura de palitos más alta, diciendo que ese era Jasper. Luego señaló la más pequeña y dijo que ese era él, porque los dos eran los mejores amigos, y por eso los había dibujado saliendo juntos. Jasper tomó el papel en su mano. Y entonces sucedió algo extraño. Su mano tembló, solo ligeramente, pero lo suficiente para que lo sintiera. Esta era la mano que una vez había sostenido un arma sin temblar, había firmado sentencias de muerte sin parpadear, había hecho las cosas más crueles imaginables, sin la menor vacilación, y ahora estaba temblando por un dibujo torcido hecho por un niño de 5 años. Milo lo miró ansiosamente y preguntó si le gustaba. Y si no, entonces Milo podría dibujar otro, uno más bonito solo para él. Jasper tragó saliva.
Su garganta pareció apretarse. Respondió, su voz más áspera de lo habitual, que le gustaba mucho, que era el dibujo más hermoso que había recibido. Milo sonrió con el brillo del sol, saltó de alegría y dijo que entonces Jasper tenía que colgarlo en la pared para que cada vez que trabajara y lo viera, se acordara de Milo. Al día siguiente, Knox entró en la oficina para dar un informe y se detuvo en seco. En la pared opuesta al escritorio de Jasper, entre las costosas obras de arte coleccionadas de todo el mundo, entre piezas valoradas en millones de dólares, se había colgado un nuevo cuadro. El dibujo torcido de un niño de 5 años, dos figuras de palitos dándose la mano, había sido colocado dentro de un caro marco de madera y colgado en el lugar más honorable de la habitación. Knox no dijo nada. Solo miró el dibujo, luego a su jefe, que estaba sentado trabajando como si nada hubiera pasado, y una rara sonrisa apareció en el rostro que usualmente era frío como la piedra. Su jefe había cambiado, y ese cambio había comenzado con un tazón caliente de fideos y un niño que no sabía lo que era el miedo. Esa tarde, Quinn pasó por la oficina de Jasper. La puerta estaba ligeramente abierta y miró dentro sin querer. Vio el dibujo en la pared y reconoció de inmediato que era de Milo. Esas familiares líneas torcidas que había visto cientos de veces antes. Luego vio a Jasper sentado en su escritorio, trabajando, levantando la vista de vez en cuando para mirar el dibujo con una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Una mirada suave y cálida, como si estuviera contemplando algo más precioso que todas las pinturas de $1.000.000 de la habitación combinadas. Quinn se quedó allí. Su corazón se apretó, sus ojos picaban. El hombre temido por toda la ciudad, el hombre que una vez pensó que estaba hecho solo de oscuridad y frialdad, estaba colgando el dibujo de su hijo como un tesoro. No sabía qué era esto. No sabía cómo llamar al sentimiento que surgía en su interior. Solo sabía que todo estaba cambiando y que ya no podía detenerlo, ni quería hacerlo. Celeste Hartley estaba de pie frente al espejo de su habitación privada, mirando su propio reflejo, y ya no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Los ojos azules que una vez habían estado desprovistos de calidez, ahora ardían de rabia. Los labios que una vez se habían curvado con arrogancia, ahora estaban apretados en una fina línea de odio. No podía soportarlo más. Quinn Mercer, la mujer que vendía fideos en la acera, había pasado la prueba que Celeste había organizado tan cuidadosamente. Los capos la habían reconocido. Jasper la había defendido abiertamente delante de todos. Y lo peor de todo, estaba ese niño, Milo, que estaba robando el corazón de Jasper un poco más cada día que pasaba. Celeste había visto a Jasper sonreírle, hablarle, colgar ese dibujo torcido en la pared como si fuera un tesoro, cosas que nunca había hecho por ella, ni una sola vez, nunca. Celeste apretó las manos hasta que sus uñas se clavaron en sus palmas y tomó su decisión. Este sería el plan final, absoluto y despiadado. Esa noche, Celeste contactó en secreto con las serpientes negras, los enemigos jurados de Jasper. Les dio toda la información que necesitaban sobre Quinn, sobre el niño, sobre las rutinas dentro del ático, y lo más importante, sobre la debilidad de Jasper Vance, la que nadie más conocía, que estaba empezando a ablandarse por una mujer y su hijo. A cambio, las serpientes negras la ayudarían a eliminar a Quinn para siempre. Al mismo tiempo, Celeste preparó un segundo plan dentro del propio ático. Se deslizó en la habitación de Quinn a medianoche, colocó su propio y caro collar de diamantes dentro de un cajón y se fue sin hacer ruido. Una flecha, dos objetivos. Si las serpientes negras fallaban, aún podría acusar a Quinn de ladrona y hacer que la echaran. 2 días después, se convocó una reunión de emergencia en el ático. Aldrich Hartley llegó con Celeste, seguido de varios otros capos de la alianza. Celeste entró con una expresión de grave preocupación perfectamente interpretada, sosteniendo el collar de diamantes en su mano, y declaró que lo había encontrado en la habitación de Quinn Mercer, que la mujer en la que Jasper había confiado lo suficiente como para traerla a su casa
no era más que una ladrona, que les había advertido desde el principio, pero nadie había escuchado. Los capos murmuraron entre ellos, intercambiando miradas sospechosas. Quinn fue convocada al salón, y cuando entró, encontró todos los ojos fijos en ella, llenos de acusación y desprecio. Milo vino con su madre. El niño podía sentir la tensión en el aire y comenzó a llorar de miedo, aferrándose con fuerza a su pierna. Quinn miró el collar, miró a Celeste y entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Enderezó la espalda, no inclinó la cabeza, no tembló, y dijo con voz tranquila que no había tomado el collar, que nunca lo había visto antes, que alguien lo había plantado deliberadamente. Celeste soltó una risa fría, su voz afilada como una cuchilla, mientras decía que, por supuesto, todos los ladrones decían lo mismo, pero no había pruebas de que Quinn hubiera sido incriminada. Por el contrario, el collar había sido encontrado cuidadosamente colocado en su cajón, y eso era más claro que cualquier otra prueba. La tensión en la habitación alcanzó su punto máximo. Los capos comenzaron a exigir un castigo. Aldrich lucía una mirada de satisfacción mientras miraba a Jasper, como si dijera que este era el resultado final de su terquedad. Jasper había permanecido en silencio durante todo el tiempo. Sus ojos grises nunca se apartaron del rostro de Celeste. Luego habló, su voz fría y firme, ordenando a Knox que revisara todas las cámaras de seguridad del ático de las últimas 24 horas. Celeste se estremeció por un brevísimo momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Dijo que no había necesidad de perder el tiempo de esa manera. La evidencia ya era obvia, pero Jasper no respondió. Solo se quedó allí y esperó. Unos minutos más tarde, Knox regresó con una tableta en la mano. En la pantalla había imágenes que mostraban a Celeste deslizándose en la habitación de Quinn a las 2 de la mañana, abriendo el cajón, colocando el collar dentro y saliendo con una sonrisa de triunfo en sus labios. La verdad quedó al descubierto ante todos. Celeste palideció. Sus labios temblaron. No le salieron palabras. Pero eso no fue todo. En ese preciso momento, la alarma del edificio comenzó a sonar. Las pantallas de seguridad cambiaron a imágenes del exterior, y todos vieron los camiones negros corriendo hacia el edificio, cada uno marcado con una serpiente negra enroscada, el símbolo de la banda de la serpiente negra. Knox informó, su voz tensa pero controlada, que las serpientes negras venían con fuerza, y que parecía que alguien de dentro les había dado información. Jasper se giró para mirar a Celeste. Sus ojos ahora eran tan fríos que podrían haber congelado toda la habitación. Dijo solo una frase corta. Tú los contactaste. Celeste retrocedió. Su voz temblaba mientras intentaba negarlo, diciendo, no, ella no había hecho eso. Todo esto era un malentendido. Jasper se acercó a ella, cada paso como una sentencia ya dictada. Le dijo que no le mintiera. Lo había traicionado. Había traicionado la alianza. Había conspirado con el enemigo simplemente para deshacerse de una mujer inocente. Y luego le preguntó si sabía el precio de la traición. Aldrich estaba allí, su rostro sin color, al darse cuenta de lo que su hija había hecho. Intentó intervenir, pero no encontró ni una sola palabra. Jasper se giró hacia Knox, su voz dura como el acero mientras le ordenaba que llevara al equipo de seguridad abajo y se encargara de las serpientes negras, sin dejar escapar a ninguno. Dijo que quería enviar un mensaje claro de que nadie podía tocar a su gente. Knox asintió y se fue rápidamente con los guardias. Luego Jasper se volvió hacia Celeste y Aldrich, su voz desprovista de todo sentimiento, mientras declaraba que la alianza entre ellos terminaba aquí. El compromiso se había acabado, y quería que ambos salieran de su ático inmediatamente. Aldrich rugió de furia que Jasper se arrepentiría de esta decisión, que estaba destruyendo una poderosa alianza por una mujer y su hijo bastardo. Jasper miró directamente a los ojos de Aldrich y respondió con una voz fría como el hielo que ya se había arrepentido durante mucho tiempo, arrepentido de haber aceptado una alianza con un hombre que había criado a su hija para convertirla en alguien traicionero y vil. Celeste rompió a llorar, sus sollozos resonaron en la silenciosa habitación.
Gritó que esa mujer era solo una vendedora de fideos de la acera, que no era digna de Jasper, que no tenía nada. Quinn dio un paso adelante y se enfrentó a Celeste, su mirada tranquila y firme. Dijo que sí, que vendía fideos, que vivía de la fuerza de sus propias manos, de su propio sudor y lágrimas. Y luego le preguntó a Celeste qué tenía ella además de mentiras, celos y malicia, si alguna vez había logrado una sola cosa en su vida con sus propias manos. Celeste no pudo responder. Se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, su llanto resonando por el pasillo. Aldrich miró a Jasper por última vez, sus ojos llenos de amenaza, y luego él también salió tras su hija. La habitación se sumió en el silencio. Los capos restantes se miraron entre sí. Ninguno se atrevía a hablar. Todos entendían que acababan de presenciar un cambio importante en el equilibrio de poder en el Hampa de Chicago. Jasper se giró hacia Quinn y sus ojos se suavizaron un poco mientras le preguntaba si estaba bien. Quinn asintió, sus ojos brillaban con lágrimas que no dejaría caer, y dijo que sí, y le dio las gracias. Milo corrió hacia su madre y la abrazó. El niño sollozaba desconsoladamente, y Quinn se arrodilló para abrazarlo, tranquilizándolo con suaves susurros. Jasper se quedó allí observándolos a los dos, y algo en su pecho le dolió agudamente. Quería protegerlos, no por el acuerdo, no por responsabilidad, sino por algo más profundo que eso, algo que todavía no se había atrevido a nombrar. Una hora más tarde, Knox regresó e informó que se habían encargado completamente de las serpientes negras, que el mensaje había sido entregado con una claridad inconfundible, que nadie volvería a atreverse a tocar a la gente de Jasper Vance. La amenaza había terminado. Quinn y Milo estaban a salvo. Pero cuando los ojos de Quinn se encontraron con los de Jasper en ese momento, ambos supieron que esta noche había cambiado todo de una manera de la que ninguno de los dos podría volver atrás. 6 meses después de esa noche memorable, el ático del piso 60 ya no era tan frío y sin vida como antes. El apartamento que una vez solo conoció el negro, el gris y el blanco, ahora se había suavizado con los pequeños y torcidos dibujos de Milo colgados aquí y allá, con el aroma de las comidas calientes que salían de la cocina cada día, con la risa de un niño resonando en habitaciones que una vez fueron tan silenciosas como un cementerio. Vera, ahora recuperada y más fuerte que nunca, a menudo se sentaba junto a la ventana, observando a Milo jugar con una sonrisa de paz que no había conocido en años. Jasper Vance seguía siendo el fantasma de Chicago, seguía siendo el hombre que todo el Hampa temía. Pero cuando entraba por las puertas del ático cada noche, se convertía en alguien completamente diferente. Un hombre que sabía sonreír, amar, esperar a que un niño pequeño viniera corriendo a abrazarle la pierna antes de hacer cualquier otra cosa. Esa mañana era especial, aunque nadie lo dijo en voz alta. Quinn estaba en la cocina preparando el desayuno cuando Milo entró corriendo. Sus ojos brillaban, su boca no paraba de hablar sobre el sueño que tuvo la noche anterior, sobre soñar que toda la familia había ido al parque, sobre cómo en el sueño había comido un helado de 3 bolas de alto. Quinn sonrió, se agachó para besarle la frente y le preguntó quién era toda la familia en su sueño. Milo inclinó la cabeza como si fuera la pregunta más tonta del mundo. Luego respondió que eran Mami, la abuela y papá Jasper. ¿Quién más iba a ser Mami? Quinn se quedó helada. La espátula en su mano se detuvo en el aire. Era la primera vez que Milo llamaba a Jasper papá. No, tío, no señor Jasper, sino papá. No sabía si reír o llorar. Jasper entró en la cocina en ese preciso momento, todavía vestido con su familiar traje negro, aunque su corbata ya estaba aflojada. La señal de que estaba en casa y no en el campo de batalla de su mundo. Milo lo vio y se lanzó hacia adelante, como una pequeña bala, arrojándose a su pierna y mirándolo con una sonrisa radiante mientras gritaba. «¡Papá, Jasper! ¡Papá! Soñé que íbamos al parque. ¿Me llevarás al parque de verdad?» Jasper se quedó allí, y los ojos que solían ser fríos como el acero, ahora brillaban con una luz que Quinn nunca había visto en ellos antes. Se agachó, levantó a Milo en brazos y respondió que sí, que este fin de semana papá lo llevaría,
pero tenía que prometer que se terminaría todo el desayuno que mami había hecho primero. Milo asintió salvajemente, haciendo 1000 promesas a la vez. Luego suplicó que lo bajara para poder correr a comer. Quinn miró a Jasper y él le devolvió la mirada. No necesitaban palabras. Ya se entendían. Se acercó, se paró a su lado con su hombro rozando el de él y susurró que Milo lo había llamado papá. Jasper asintió, su voz más áspera de lo habitual cuando respondió que lo había oído y que era el sonido más hermoso que había oído en su vida. Quinn sonrió, apoyó la cabeza en su hombro por un momento, luego se volvió hacia el desayuno que todavía esperaba en la estufa. Después del desayuno, mientras Milo estaba ocupado viendo dibujos animados en la sala de estar, Jasper llevó a Quinn al balcón. Se quedó allí con la espalda contra la barandilla, mirándola con ojos serios pero cálidos. Dijo que tenía algo que quería darle. Luego metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Quinn miró la caja, luego a él, y su corazón comenzó a latir más rápido. Jasper la abrió, y dentro había un anillo, no un diamante brillante como podría haber esperado, sino una cálida piedra de ámbar engastada en una sencilla y elegante banda de platino. Miró la piedra y entendió de inmediato. Ámbar, el color de sus ojos, el color de los ojos de Milo. Jasper le dijo que había buscado esa piedra durante mucho tiempo porque quería que recordara cada vez que la mirara que ella y Milo eran la luz que había entrado en su oscuridad. Luego se arrodilló. Jasper Vance, el fantasma de Chicago, el hombre que todo el Hampa temía, estaba arrodillado ante una mujer que una vez vendió fideos en la calle. Tomó su mano, la miró con los ojos más sinceros que jamás había visto en su rostro, y le preguntó si aceptaría convertirse en su esposa, si le permitiría ser el padre de Milo, ser su familia por el resto de esta vida. Quinn lo miró, las lágrimas corrían libremente por sus mejillas sin pensar en secarlas, y solo logró decir una palabra, tal como en aquella noche memorable en el ático. Sí. En ese preciso momento, el sonido de pies corriendo se acercó a ellos. Milo irrumpió en el balcón. Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio a Jasper arrodillado ante su madre. Luego vio el anillo y entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. Saltó de arriba a abajo, gritando que papá Jasper le había pedido a mami que se casara con él, que papá Jasper se iba a convertir en su papá de verdad, que iba a tener un papá. Luego se arrojó sobre ambos, abrazándolos como pudo, su risa resonando por el balcón, por el ático, por el cielo de Chicago. Jasper se puso de pie, un brazo alrededor de Quinn, el otro levantando a Milo, y por primera vez en su vida, se sintió completo. Una semana después, Knox llevó a toda la familia a un lugar secreto. Cuando el coche se detuvo, Quinn miró hacia afuera y no podía creer lo que estaba viendo. Frente a ella había un camión de comida nuevo y reluciente bajo la luz, pintado de un cálido tono azul, y en el lateral, en letras grandes, estaban las palabras «La cocina de Quinn». Jasper se paró a su lado y dijo que sabía cuánto le encantaba cocinar y que no quería que renunciara a sus sueños simplemente porque estaba con él. El camión era suyo. Podía vender comida cuando quisiera o simplemente dejarlo allí como un recordatorio del lugar donde se conocieron por primera vez. Quinn se dio la vuelta y lo abrazó, llorando contra su hombro, susurrando, «Gracias, gracias por todo». Esa noche, mientras el sol se ponía detrás del horizonte de Chicago, la pequeña familia estaba junta en la azotea del ático, mirando la ciudad mientras pasaba del día a la noche. Milo estaba entre ellos, una mano sosteniendo la de su madre, la otra agarrando la de su padre. Su boca no paraba de hablar de todas las cosas que quería hacer cuando fuera mayor. Quinn se giró para mirar a Jasper, y él le devolvió la mirada, sus ojos ahora más cálidos que cualquier llama. La oscuridad había encontrado su luz. La luz había encontrado un lugar al que pertenecía. Y la familia, como habían aprendido, no estaba hecha de personas que compartían la misma sangre, sino de aquellos que elegían permanecer al lado del otro a través de cada tormenta. Gracias a todos por escuchar hasta el último momento de la historia Oscuridad y Luz. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, suscríbete a nuestro canal, pulsa me gusta
y comparte este video. Así tendremos más ánimo para traerte muchas más historias fascinantes cada día. ¿Qué te hizo sentir esta historia? ¿Te conmovió el viaje de Jasper y Queen de la oscuridad a la luz? ¿Y qué momento de la historia se quedó contigo más profundamente? Nos encantaría de verdad conocer tus pensamientos y los sentimientos de tu corazón en los comentarios, porque cada comentario que dejas es una gran fuente de ánimo que nos ayuda a seguir creando contenido significativo y de alta calidad. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz. Adiós por ahora y nos vemos en el próximo video.